911, what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo la historia de Beulah Georgia Tan. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La protagonista de la historia de hoy es una mujer de Missouri llamada Beulah Georgia Tan. Georgia nació en 1891 en el seno de una familia muy acomodada de aquel entonces. Su papá era un juez muy poderoso que, entre otras cosas, se dedicaba a conectar niños abandonados con familias que pudieran adoptarlos. Me arriesgaría a decir que Georgia pasó toda su infancia viendo el trabajo de su padre, por lo que, cuando empezó a pensar en una vocación para ella misma, quiso seguir sus pasos. El problema es que en aquel momento no era tan común que las mujeres siguieran una carrera en leyes, por lo que su padre le sugirió que en lugar de eso estudiara música. Sin embargo, cuando finalmente se graduó en su carrera de música, decidió dar un volantazo y desempeñarse como trabajadora social. Y al poco tiempo consiguió trabajo en una fundación de Mississippi en la que su principal función era, tal como su padre, encontrarle una familia definitiva a los niños que estaban en adopción. Estos bebés y niños que llegaban a la fundación venían de familias muy pobres, y sus padres daban el consentimiento de que fueran entregados a otras familias buscando que tuvieran un futuro mejor. Georgia era una figura muy poderosa en la fundación, y no tardó demasiado en darse cuenta que el poder que le otorgaba su rol le permitía manipular las adopciones a su antojo, modificando las condiciones como ella quisiera. Esto despertó la atención de algunos padres, que terminaron denunciándola en la institución y finalmente causando que fuera despedida. Por fortuna para Georgia, la influencia de su padre hizo que saliera ilesa de la situación. Y por ilesa me refiero a que no tuviera problemas con la ley. No solo eso, sino que el padre la ayudó a conseguir trabajo en otra fundación, pero esta vez en Tennessee. Georgia empezó a trabajar en este nuevo lugar en 1924. Y como ya conocía bastante bien los procesos de adopción de aquel entonces, se aprovechó de los mismos para su conveniencia, dando inicio a una operación clandestina de venta de niños. ¿Cómo era su modus operandi? Bueno, en aquel entonces, la fundación en la que trabajaba cobraba $7 por adopción, que en realidad solamente era un monto para poder solventar los servicios de quienes trabajaban en la institución. Georgia, por su parte, buscaba parejas adineradas y con muchas ganas de adoptar niños, sobre todo si residían en otros estados, y llegaba a cobrarles hasta $5.000 por encontrarles un bebé. Los niños que Georgia daba en adopción no siempre llegaban a la institución habiendo sido abandonados o dados por sus propios padres. Algunos sí, pero a otros los robaba en hospitales inmediatamente después de que hubieran nacido y le pagaba a los enfermeros y médicos para que le mintieran a las familias diciendo que los bebés habían muerto luego del parto. Como con eso tampoco le era suficiente para la demanda que tenía, robaba niños de las calles, de las iglesias, de guarderías,
e incluso se llevaba bebés recién nacidos de cárceles e instituciones psiquiátricas con ayuda de un equipo que armó especialmente para ese trabajo. Se estima que a lo largo de los años, Georgia robó más de 5.000 bebés y que de esos, arriba de 500 fallecieron por las malas condiciones en las que los tenía previo a entregárselos a sus nuevas familias. Para poder llevar a cabo sus operaciones, Georgia tenía también aliados en la corte de familia que manipulaban la documentación de los niños robados, dejando constancia que sus padres biológicos no podían cuidar de ellos. Algo que en la mayoría de los casos no era cierto. Y como si todo esto fuera poco, una vez que Georgia vendía los bebés a sus nuevas familias, destruía por completo todos los archivos médicos y documentación de los mismos, como para no dejar ningún tipo de evidencia que le incriminara. Gran parte de las familias que recibieron bebés de esta mujer eran muy adineradas, por lo que durante los años que estuvo operando, Georgia ganó millones de dólares. Incluso algunas estrellas del cine y la televisión utilizaron sus servicios para agrandar sus familias. De hecho, se dice que las hijas de la actriz Joan Crawford fueron algunas de las niñas que se adoptaron a través de Georgia. Lamentablemente, muchos otros niños que pasaron por esta red fueron vendidos para trabajar en el campo o incluso como empleados domésticos. A la mujer no le interesaba el destino de los niños que traficaba, sino solamente hacerse con el dinero de esa transacción. Por casi 30 años, Georgia mantuvo activas sus operaciones robando bebés y ubicándolos con nuevas familias. Sin embargo, la mujer nunca recibió una condena por sus acciones. Resulta que, para fines de 1940, las adopciones del lugar donde trabajaba Georgia ya estaban causando muchas sospechas, y diferentes familias se acercaron al gobernador de aquel entonces para denunciar los hechos. El hombre decide abrir una investigación al respecto, y así es como la sociedad del momento descubre los horrorosos crímenes que venían llevando a cabo en esa fundación por años. Sin embargo, 3 días antes de que se denunciara formalmente a la institución donde trabajaba Georgia y se revelara su información a la prensa, la mujer fallece por un cáncer de útero, por lo que jamás fue llevada a juicio, ni mucho menos condenada por sus actos. Como la principal operadora de esta red había fallecido, la investigación se abandonó prácticamente de inmediato, por lo que tampoco se sabe a ciencia cierta cuántas fueron las víctimas ni el destino de la mayoría de ellas. Sin embargo, los medios de comunicación de aquel entonces dedicaron bastante tiempo a cubrir el caso, y unos años más tarde salieron a la luz algunos documentos de las supuestas adopciones. Y estas dos cosas permitieron que algunas de las víctimas de Georgia lograran, finalmente, reencontrarse con sus familias biológicas. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/Un Rato de Misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.